A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo Víctor Mejía, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El teniente coronel del ejército Irber Marín, preso político desde el año 2018, recluido en la celda conocida como la Casa de los Sueños, en el DIJESIN, inició una huelga de hambre desde este martes 21 de diciembre, tal y como lo informó la directora ejecutiva de la Casa Instituto, Tamara Suju, en su cuenta en Twitter. En una carta pública, el oficial exigió la visita de una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Cruz Roja Internacional, del Nuncio Apostólico y de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, para que puedan constatar los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que son sometidos los presos políticos en ese sitio de reclusión. En otras noticias, la defensa del ex jefe de servicios de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal, recurrirá la denegación de asilo y estudia presentar en los próximos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en España, país donde permanece detenido a espera de su extradición a Estados Unidos. En conversación con el portal Infobae, publicada este martes, la abogada del ex militar Dolores Argüelles indicó que acudieron a la Sala Contenciosa Administrativo de la Audiencia Nacional de España para recurrir a esa denegación, toda vez que no se comparte que Estados Unidos garantice la seguridad de su representado. Dicha jurista reconoció que existe la posibilidad de que en cualquier momento Hugo El Pollo Carvajal sea extraditado a Estados Unidos. Todo hace indicar que el exmilitar pasará las Navidades en prisión española, donde se encuentra desde que fuera detenido el pasado mes de septiembre, asegura el portal de noticias. Entre tanto, como un estímulo para que los factores democráticos en Venezuela tengan mayor unidad, calificó el profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido, que reconoció parcialmente al gobierno interino de Juan Guaidó como custodio de las reservas de oro venezolano que están depositadas en el Banco de Inglaterra. Lo importante, percibo, es el estímulo que está generando el gobierno inglés para que nosotros, los venezolanos, en particular nuestra oposición democrática, haga un trabajo de mayor coherencia, de mayor unidad. No se exige una unidad absoluta. Democracia es expresión, es sinónimo, es indicador de diversidad. Para que la democracia funcione tiene que haber diversidad, porque de lo contrario es un autoritarismo. Entonces, conscientes de la diversidad que caracteriza nuestra oposición, es fundamental construir elementos básicos. Uno de ellos, por ejemplo, la transparencia. El manejo de los recursos que ha tenido o tiene la oposición democrática tiene que ser con una gran transparencia, con una claridad para todos los miembros de la oposición democrática. Pero en este momento el punto más delicado es la coordinación. En opinión del profesor Arellano, los partidos de la Alternativa Democrática deberían acercarse al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien ha expresado su abierta preocupación por el tema de las violaciones a los derechos humanos y sus críticas a los regímenes de Venezuela y Nicaragua. Importante establecer una vinculación con este nuevo líder, este nuevo dirigente que va a asumir la presidencia chilena y que tiene retos enormes a nivel interno porque no tiene una gobernabilidad fácil, porque tiene un Congreso muy difícil de lograr mayorías, sobre todo a nivel de diputados, y muy dividido a nivel de Senado, de tal manera que no es que todos sus proyectos, todo lo que estaba escrito con mucho romanticismo y con muchas expectativas en el proyecto de gobierno se va a llevar a la práctica tan fácilmente. Y en materia internacional, algunas expresiones ya realizó sobre Nicaragua. Sería vergonzosa una foto del nuevo presidente con el binomio dictatorial de Nicaragua, pero también con los gobiernos autoritarios de América Latina.
Entonces debería ser una izquierda democrática, debería ser una izquierda respetuosa de los derechos humanos. Eso pareciera que no es tan sencillo en América Latina, que hemos tenido todas estas experiencias que se llaman de izquierda y que lo que han hecho es destruir y generar pobreza para perpetuarse en el poder. En otras informaciones, 4 exministros del expresidente Hugo Chávez y un grupo de pensadores de izquierda venezolana llamaron a impulsar en 2022 un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, a quien acusan de mostrar un rostro autoritario contra la soberanía popular. El grupo de dirigentes chavistas criticó a Maduro, aglutinados en un movimiento bautizado Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución, publicó un documento donde consideran que el atropello autoritario del gobierno en Barinas, estado llanero donde nació Chávez, la respuesta debe ser un referéndum revocatorio. En el documento fue suscrito por Oli Millán, exministra de Economía Popular, Gustavo Márquez Marín, exministro de Industria y Comercio, Héctor Navarro, exministro de Educación y Ciencia y Tecnología, Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, según lo reveló la periodista Sebastiana Barraez. Por su parte, la diputada de Primero Justicia por el Estado Táchira, Karin Vera, denunció que la profunda crisis económica que afecta en la entidad andina ha motivado que los ciudadanos arriesguen su salud en medio de la pandemia para buscar la calle en el sustento diario en plena época decembrina. Vemos cómo las caras desencajadas de hombres, mujeres y niños que sencillamente en el común del día no tienen cómo alimentar a sus familias y en estas fechas mucho menos tienen la posibilidad de darle la oportunidad a probar una hallaca, sencillamente a esperar un regalo del niño Jesús, de esperar un estreno para el 24 y un estreno para el 31, ni siquiera uno para ambas fechas, porque la crisis económica que hoy azota al país no exime a los ciudadanos tachirenses, ciudadanos que han decidido reinventarse y que producto de la pandemia de la COVID-19 decidieron arriesgar su vida porque no podían quedarse en sus casas cumpliendo con el distanciamiento y con la cuarentena, porque sencillamente decidieron trabajar y arriesgarse a morir de hambre o ver morir de hambre a sus hijos. En otras informaciones, el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, SECODAT, Carlos Trampani, informó que pudieron identificar un incremento en los factores de riesgo de abusos contra los niños en Venezuela durante la época de confinamiento en medio de la pandemia. A medida que los niños permanecen mucho tiempo en casa, bajo el cuidado de padres, abuelos, tíos, hemos identificado un incremento en situaciones de violencia sexual. No solo abuso, sino otras expresiones de violencia. Tener cifras es complejo porque tenemos un vacío de información, un vacío de datos. No podemos identificar a ciencia cierta, bueno, si la cifra se mantiene igual, prepandemia o durante la pandemia hay un incremento. Lo que sí identificamos son mayores números de factores de riesgo. Niños en casa, niños solos, escuelas cerradas, incremento en las tensiones familiares, en muchos casos hacinamiento, porque en un mismo espacio cohabitan muchas personas y el espacio no se da abasto para la cantidad de personas. Entonces, todos esos son factores que pueden incidir, aunado a que no hay una estrategia de prevención ni de información a las comunidades. En internacionales, el presidente electo de Chile, el diputado de izquierda Gabriel Boric, afirmó este martes que no espera que la convención que redacta la nueva constitución en su país se ponga al servicio del gobierno, tras la primera cita oficial con la mesa directiva del órgano, a la que prometió respaldo institucional. No espero en ningún caso una convención partisana. La convención va más allá de la coyuntura, aseveró a la prensa el mandatario, que a sus 35 años se convirtió el domingo en el candidato presidencial más joven y más votado de la historia chilena. Le va bien a la convención, le va bien a Chile. Yo no espero en ningún caso una convención partisana, una convención al servicio de nuestro gobierno, porque no es lo que corresponde. La convención va más allá de la coyuntura. Nosotros por eso hemos dicho y hemos manifestado que respetamos plenamente la autonomía de la Convención Constitucional y institucionalmente nos ponemos a disposición para su mejor funcionamiento, respetando de manera irrestricta todas las posiciones que aquí hoy día se encuentran reunidas, independiente de que no sean las mías, porque la democracia, y en esto creo importante insistir, la construimos entre todos y todas. Eso es lo que representa este espacio
y espero que todos tengamos la buena voluntad de colaborar. En otras noticias, en Perú se inició esta semana la aplicación de las dosis de refuerzo contra el coronavirus para que las personas que ya cumplieron 3 o más meses desde que se completaron su vacunación contra el COVID-19, la medida fue anunciada luego de que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, confirmara la identificación de 12 casos de la variante Omicron del coronavirus en el país. El titular de la cartera de salud en Perú advirtió que estamos en contratiempo ante la llegada de la nueva variante del COVID-19 al país sudamericano. Agradecer a los padres de familia que están acá, a los maestros, a las maestras que están de verdad colaborando con esta campaña, que es lo que necesitamos. Además, porque ustedes saben, estamos en una carrera contra el tiempo, ya tenemos una variante altamente contagiosa en el país, sabemos que si nos aplicamos la dosis de refuerzo tenemos menos posibilidades de contagiarnos, así que de lo que se trata es acelerar esta dosis de refuerzo, que la gente concurra, que se aplique la dosis de refuerzo para tener mejores posibilidades de enfrentar esta pandemia, menos contagios. No olvidemos, y es bueno aclarar esto, que todas las vacunas hasta este momento son eficaces para controlar, digamos, la gravedad que puede presentarse en cualquiera de las variantes. En España, la mayoría de los portavoces en el Congreso han criticado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos ante la propagación de contagios de COVID-19 por parte del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, que se celebrará mañana por precipitada y tardía, dada la proximidad de las fiestas navideñas. Han pedido que se adopten medidas sensatas y que no sea un coro donde cada responsable autonómico exponga su punto de vista. Entre tanto, el portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio González, destacó la necesidad de consensuar todas las comunidades autónomas, junto con el gobierno de España, una serie de medidas, debido a la que la incidencia de coronavirus está subiendo peligrosamente en los últimos días. Las conferencias de presidentes hay que entenderlas como que no somos una parte, sino que somos un todo. Y ese todo se llama España. Y por tanto nosotros vamos con esa idea a esa conferencia de presidentes, a intentar que de ahí salga un consenso entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, para que si hay medidas, sean medidas inequívocas para todos los españoles y para todas las españolas. Es decir, que unas comunidades autónomas no pueden tener una serie de medidas y otras comunidades autónomas otras. En principio, nosotros vamos a escuchar. Vamos a ver, yo creo que nos equivocamos las comunidades autónomas si antes de llegar a una conferencia de presidentes empezamos a hacer anuncios sobre lo que vamos a pedir y lo que no vamos a pedir. En economía, la compañía española de seguros de crédito a la exportación, CESE, inició los trámites para reclamo formalmente a Venezuela 138 millones de euros, unos 155 millones de dólares de indemnización por incumplir un contrato de adjudicado para modernizar el metro de Caracas. Así lo avanzó este martes el secretario de Estado español en Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, que durante una intervención en el Congreso expresó dicha preocupación. El funcionario explicó que el CESE, empresa de gestión de riesgo controlada por el Estado español con más de 50% de las acciones, desembolsó el pasado 30 de noviembre los 138 millones de euros, 155 millones de dólares, que figuraban como compensación en la póliza suscrita a las compañías nacionales afectadas por incumplimiento. En otras noticias, el precio del petróleo West Texas, el WTI de referencia en Estados Unidos, abrió este martes con una subida de 1.59% y a esta hora se ubica en $70.44 el barril. Tras 2 días castigados por los temores del eventual impacto de la expansión de la pandemia de COVID-19 en la economía. En la Bolsa Mercantil de Nueva York, en horas de la mañana, los contratos a futuro del WTI
para entrega en enero sumaban $1.09 respecto al cierre anterior. Al final de la jornada, el crudo Brent de referencia en Europa se cotizaba en $73.09 el barril. Y en los deportes, la Conmebol repartirá más de $244 millones entre sus asociados en 2022, 15 millones más que este año, tal y como lo anunció su presidente Alejandro Domínguez, previo al sorteo en la primera fase de la Copa Libertadores y Suramericana del año próximo. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.